Ahora sí, comenzamos a grabar esta clase. ¿Cómo están? En primer lugar, muchas gracias por estar del otro lado. Todos los que no puedan estar de manera presencial, saben que van a tener a disposición esta grabación en cualquier oportunidad. Ni bien finalice la clase en tiempo real, vamos a subirlo al campus virtual de la facultad. Les decía que hoy vamos a ver el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Ustedes recordarán que las primeras clases habíamos hecho referencia a un principio del derecho internacional de los derechos humanos y que en particular tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Ese principio de subsidiariedad, ¿qué nos decía? ¿Recuerdan? Bueno, ese principio de subsidiariedad establece que solamente vamos a poder acceder a este sistema interamericano o a este sistema internacional de protección de los derechos humanos una vez que el Estado no haya garantizado el efectivo cumplimiento o el efectivo ejercicio de los derechos vulnerados oportunamente. Es decir, que primero el Estado, como principal garante o principal responsable por el ejercicio efectivo de los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos, va a ser también quien deberá garantizar, y al deber garantizar es que se pone en cabeza del Estado la responsabilidad de hacerlo, primero hacia el interior, y una vez, y recién una vez, que el Estado no haya garantizado ese efectivo cumplimiento, recién allí, es decir, una vez superadas todas las instancias internas, recién podrá, salvo algunas excepciones que ya lo vamos a ver, recién podremos acceder a estas instancias internacionales, ¿sí? Ahora, estas instancias internacionales nosotros habíamos visto que hay sistemas de protección internacional, es decir, que pertenecen al marco de Naciones Unidas, y hay otras instancias que son de carácter regionales. Y habíamos hablado de la protección regional en Europa, de la protección regional en África, y la protección regional en el sistema interamericano. El que nosotros vamos a ver en particular es el del sistema interamericano. Sí, vamos a hacer una referencia a todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas, y que ustedes ya lo estudiaron cuando vieron Derecho Internacional Público. Y sí, en particular nos vamos a abocar a todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Está? Les comentaba y les decía que me parece interesante aprovechar esta interactividad que tenemos y estas clases virtuales como para recorrer algunas páginas que de manera presencial lo hacíamos, pero cada uno con su propio dispositivo electrónico, virtual, llevaban las tablets, llevaban las compus o desde el celu. Cada uno de los estudiantes iba recorriendo estas páginas y respondiendo algunas preguntas que hacíamos para poder trabajar en grupo. Lo que vamos a hacer ahora, en esta clase virtual, es recorrer, por eso tengo abiertas algunas páginas, es recorrer algunas de las páginas oficiales y que nos van a servir y que nos van a resultar útiles al momento de, como abogados, como abogadas, ¿por qué no como juristas o como jueces, buscar algún tipo de información que nos podrá resultar útil, tanto si somos litigantes, si queremos acceder a los sistemas internacionales de protección, como si somos juristas, asesores o nos dedicamos a la investigación, poder ver de dónde buscar o dónde recabar información relativa al sistema interamericano y al sistema internacional de protección de los derechos humanos. En primer lugar, ustedes van a ver la página abierta que tengo de Naciones Unidas. Fíjense que en la portada se hace referencia a la organización, ¿sí? Y cómo surgió, y cuáles son los primeros pasos y la historia que se da. Fíjense, dice en 1945 las naciones estaban en ruinas, la Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo quería la paz. Esto en primer lugar tiene que ver con este ensayo que ustedes tienen tiempo todavía de hacerlo hasta el día 13, recordarán, razón por la cual me parece interesante también que puedan recorrer, ¿sí? La historia de las Naciones Unidas, los documentos importantes
Y fíjense que acá se establecen también y trae la información acerca de cuáles son los órganos principales que ustedes ya estuvieron estudiando, como les decía, en Derecho Internacional Público. Realmente resulta una página muy interesante, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver a cuáles son los órganos principales, la historia, y después van a encontrar, por supuesto, los documentos que tienen Naciones Unidas, en particular lo que nosotros solemos estudiar, que son las resoluciones de la Asamblea General. Y por otro lado, este sería el sistema universal. Ustedes recuerden que en el sistema universal nosotros vamos a encontrar los diferentes comités que corresponden a cada uno de los pactos, tratados o convenciones de carácter internacional, ¿sí? Y después, por otro lado, encontramos lo que es la Organización de Estados Americanos. Está hablando del sistema de protección interamericano de los derechos humanos, apartándonos de todo lo que es el sistema universal. Recuerden que son dos sistemas diferentes, ¿sí? Y viniendo hacia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tenemos que recordar que hay dos organismos esenciales o dos organismos centrales de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano y que están establecidos en el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y esos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar vamos a ver qué es la Comisión Interamericana y lo vamos a ver como miembro, como parte de la Organización de Estados Americanos, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente por ser una corte con jueces, va a ser de carácter independiente, ¿sí? Fíjense que si nosotros vemos, dice, Organización de Estados Americanos, nuestra estructura. Dentro de la estructura vamos a encontrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos del sistema interamericano y es responsable de la promoción y de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Y ustedes van a encontrar entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Organización de Estados Americanos. Esto es algo que me parece interesante que ustedes lo puedan tener en cuenta y ver esta diferencia, ¿sí? Entre lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos también acerca de la Organización de Estados Americanos, si nosotros vamos, por ejemplo, a contactar a la Organización de Estados Americanos, vamos a encontrar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos da la posibilidad de presentar peticiones, y esta presentación de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede hacer a través de este portal. Sí, eso también me parece que es una novedad y que es interesante advertir que para ingresar al sistema interamericano de protección de los derechos humanos se puede hacer sin necesidad de contar con un patrocinio jurídico. Independientemente que después vamos a encontrar un defensor interamericano ante el sistema de protección interamericano de derechos humanos, para llevar adelante, es decir, para hacer la primera etapa de este sistema individual de peticiones, no se requiere el patrocinio jurídico. ¿Está? Bueno, entonces ustedes van a poder ver acá, bueno, el sistema informativo, hay un sistema de peticiones y de casos, cómo presentar, cuándo presentar, cómo adjuntar las pruebas, pero fíjense que me parece interesante que ustedes puedan ver que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene un sistema individual de peticiones a través de Internet, ¿sí? Esto es por un lado lo que es la organización dentro de la Organización de Estados Americanos. Y también, si ustedes van al artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar a otro órgano, y ese otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos sí es
una corte que está compuesta por jueces y que sus decisiones van a tener en las sentencias carácter jurisdiccional, ¿sí? Si nosotros vemos algunos esquemas de procedimientos, y esto es algo que lo vamos a ver, cómo un caso contencioso va a proceder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está? Por eso lo vamos a dejar acá y después vamos a volver a esta parte, ¿sí? A estos escritos principales que se presentan ante la Corte. Me parece interesante también que nosotros podamos hacer esta diferencia, no obstante ya lo vamos a ir viendo a través de los PowerPoint que hemos preparado, pero me parece interesante que podamos tener en cuenta que vamos a hablar de un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la diferencia entre procedimiento y lo que es el proceso, que ya hemos estudiado en otras materias, por ejemplo, en Derecho Administrativo, vemos claramente esta diferencia entre procedimiento y proceso también aplicable a estas herramientas que nosotros estamos conociendo, ¿está? Es decir, que el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a decir o nos va a acercar liminarmente a algunos conceptos que tienen que ver con que este sistema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un sistema de carácter cuasi jurisdiccional. Es decir, que los informes y las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen esa fuerza vinculante que la van a tener las sentencias luego de un proceso ante un sistema jurisdiccional que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto me parece como para poder hacer un avance, y también entendiendo que si nosotros análogamente tomamos estos conceptos del derecho administrativo, recordarán también que vamos a tener que pasar por el procedimiento para recién y concluir el procedimiento para pasar a lo que es el proceso. De la misma manera vamos a encontrar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero tenemos que hacer el procedimiento ante la comisión, y una vez realizado el procedimiento ante la comisión, es que vamos a ver, dependiendo de los informes, que ya vamos a ver, informes preliminares e informes definitivos, es que podrán o no estos procedimientos pasar a la otra instancia, que es la instancia jurisdiccional, ante el proceso. Está en el proceso ante la Corte. Entonces hablamos, les decía, resumiendo, un procedimiento ante la Comisión de carácter cuasi jurisdiccional y un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de carácter jurisdiccional. ¿Está? Esto, en principio, bueno, dejo de compartir esta pantalla para poder compartir el PowerPoint. Por favor, me avisen si no lo ven, ¿sí? Les decía, vamos a ver los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en particular los mecanismos interamericanos, y que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se ha creado este sistema interamericano? Si nosotros hacemos, ¿sí? Profe, ¿sí? No se ve el power. Ay, ok. ¿Me avisan ahí si se ve? ¿Tampoco? No. Ah, está bien, gracias. Ahí, fíjense. Ahora sí. Ahí. Sí, ahora sí. Bárbaro, gracias. Les decía, sí, nosotros hacemos un raconto histórico, podemos inclusive llegar a principios de los años de 1800, ¿sí? A principios del siglo XIX, y podemos ver algunas conferencias y congresos ante los países americanos, inclusive hay algunos historiadores que hacen referencia al Congreso de Panamá de 1826 que es tan estudiado. Por otro lado, ya finalizando el siglo XIX, nosotros vamos a encontrar ciertas conferencias internacionales y que tienen que ver
con, en primer lugar, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, de la Secretaría General de la OEA, y después hasta la 9ª, que fue recién en el año 1948. La primera fue en Washington en el año 1889 y la 9ª en Bogotá. Durante todos esos años es que esto que nosotros hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos se fue conformando a través de este proceso de conferencias internacionales. Y como ustedes ya saben y hemos estudiado, en el año 1948 se proclama esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Ahora, esta creación del sistema interamericano tenemos que tener en cuenta que tiene una carta, que es la Carta de la OEA, y que originalmente se habían propuesto cuando nosotros hablamos de este sistema interamericano, algunos nombres como Unión Interamericana, Comunidad Regional Interamericana, y por supuesto, bueno, Organización de Estados Americanos, que es la que finalmente queda, y es la que conocemos en la actualidad. En este artículo 1 de la Carta de la OEA se va a establecer que dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional, ¿sí? Y esto nos va a dar pie a que nosotros veamos las modificaciones que ha sufrido esta Carta en 1948, y recuerden que también en 1967 se modificó en nuestro país, y nosotros después vemos esa modificación establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a ver una especial referencia a este protocolo, ¿sí? A partir de 1984, como ustedes ven, perdón, a partir de 1948, que es cuando nosotros declaramos, o se proclama la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, vamos a encontrar esto que varias veces hemos dicho en las clases, y tiene que ver con esto que Martina Abreu indica, y es que después de 1945 y 1948, que es cuando se firman las dos declaraciones, tanto de la Declaración Universal como la Declaración Americana, es que vamos a encontrar una serie de instrumentos, órganos, declaraciones, pactos, tratados, es decir, esto que él denomina como una catarata de no solamente documentos, sino también de organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y en particular, si nosotros vemos en América cómo ha sido esa evolución, vamos a encontrar que la Comisión Interamericana, recuerden que nosotros habíamos visto, y recién les hice este parangón desde las páginas oficiales o desde los sitios oficiales, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la Organización de Estados Americanos. Es un órgano, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Fíjense que es creada inclusive con anterioridad a la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense, dice 1959 la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía unas funciones que después, por supuesto, fueron ampliadas con la Convención Americana, pero no obstante, la comisión como órgano ya existía. Recién en 1969 comienza a ser firmada la Convención Americana, y entra en vigencia mucho después. Ustedes recuerden que esto habíamos visto cuando vimos artículos 75 y 22, todo lo que tiene que ver con las condiciones de su vigencia. La Convención Americana solamente entra en vigencia recién en el año 1978, es decir, que desde el año 1969 hasta el año 1978 no estuvo vigente. ¿Está? Ahora, ¿qué hace esta Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana le va a dar funciones, nuevas funciones, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aparte va a crear a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar, les reitero, si ustedes van al artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que vamos a encontrar estos dos nuevos órganos, ¿sí? Y se establece la Asamblea General como principal órgano político de la OEA en el año 1970. En el año 1994 encontramos la primera Cumbre de las Américas,
Y en 1997 se ratifica el Protocolo de Washington, que otorga a la Organización de Estados Americanos el derecho de suspender a un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente elegido haya sido derrocado por la fuerza. Fíjense la fuerza que va a comenzar a tener la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los fines por los cuales los estados constituyen esta organización internacional? Es decir, esto nos va a dar la Carta de la Organización de Estados Americanos en sus primeros artículos. ¿Por qué ciertos estados van a constituir este organismo internacional? Y es a los fines de afianzar la paz y la seguridad internacional. Recuerden que habíamos dicho también, y esto tiene un parangón con la Carta de Naciones Unidas, cuando decimos que los estados se comprometen a cooperar para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder. En el mismo sentido vamos a ver esta Carta de Organización de Estados Americanos que establece que es afianzar la paz y la seguridad en las distintas naciones, fomentar la solidaridad entre los países, consolidar los gobiernos democráticos, crear los mecanismos para la solución pacífica de controversias, erradicar la pobreza crítica o estructural, y limitar los armamentos para dedicar recursos al desarrollo de los países. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los miembros de la Organización de Estados Americanos, que ustedes también lo pueden ver en la página que estábamos visitando. Cuáles son los fundadores, los posteriores y los que todavía no son miembros. Cuál es la estructura de la OEA, que también estuvimos analizando en la página o en el sitio oficial de la Organización de Estados Americanos, en el cual me parece interesante resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos. Ahora, estas entidades de protección, fíjense, vamos a encontrar estas dos. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno va a tener su sede, ¿sí? La Comisión Interamericana va a tener su sede en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener su sede en Costa Rica. Y de allí es que nosotros hablamos, cuando hablamos del Pacto de San José de Costa Rica, firmado precisamente, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, se denomina Pacto de San José de Costa Rica, porque fue firmada en esa ciudad, ¿sí? En esa localidad. ¿Cuáles son los instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y vamos a encontrar no solamente la Declaración Americana, que es la que estábamos viendo, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que vamos a encontrar otros instrumentos interamericanos de protección de los derechos. Y entre esos vamos a encontrar el protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se denomina Protocolo de San Salvador, y que lo vamos a ver específicamente cuando veamos el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar a la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que también lo vamos a ver, eso vamos a ver cuando veamos artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. Ahora, vamos a ir haciendo esta diferencia. Fíjense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su origen en el 1959. Como les decía, es anterior a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene recién su origen 10 años después, pero va a entrar en vigencia, recuerden, recién en el año 1978. Está cuando la Convención Americana de Derechos Humanos entra en vigencia. Y acá vamos a encontrar los órganos de los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciendo un parangón, ¿sí? Fíjense, decimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de carácter autónoma. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma. En la comisión encontramos 7 miembros, o 7 comisionados, y en la Corte vamos a encontrar 7 jueces, ¿sí?
que estos 7 jueces, por supuesto, tienen que ser abogados, y en cambio, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es necesario que lo sean. Y estos tienen que ser elegidos por la Asamblea General y duran 4 años y pueden ser reelectos por una vez. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jueces duran 6 años y pueden ser reelectos una vez y por supuesto también elegidos por la Asamblea General. Ahora, ¿dónde se regula el funcionamiento de cada uno? Fíjense que ambos van a tener regulado su funcionamiento en la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense, parte 2, 1 en el capítulo 7, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la parte 2, capítulo 8, tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que les dije que la segunda parte de la Convención Americana de Derechos Humanos comienza a partir del artículo 33, ¿sí? Y después vamos a encontrar los estatutos. El estatuto de la Comisión Interamericana y el estatuto de la Corte, y por un lado el reglamento de la Comisión Interamericana y por otro lado el reglamento de la Corte, ¿sí? Bueno, acá vamos a encontrar también países que ratificaron la Convención Americana, que ya lo estuvimos viendo cuando visitamos el sitio oficial. Y vamos a ver entonces en particular cuáles son las funciones que va a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hace la comisión? Recuerden que vamos a hablar de un procedimiento ante la comisión. Si nosotros vemos cuáles son las funciones de la comisión, vamos a ver que tiene como fines promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Esa es una función general. Y después va a tener funciones de carácter específicas. Estas funciones específicas son, en particular, recibir, analizar e investigar las peticiones individuales. Estas peticiones individuales que nosotros estábamos viendo en el sitio oficial, que se pueden pedir inclusive por internet, ¿sí? Conectados en línea. Va a hacer también la comisión informes especiales, va a realizar visitas in loco. ¿Qué son estas visitas in loco? Va a ir hasta el lugar para observar y para recabar información acerca de la situación de los derechos humanos, ya sea por algunos temas en particular o por algunos grupos de personas en particular, o también lo puede hacer de manera genérica, ¿sí? También va a realizar y participar en conferencias y reuniones para difundir y analizar los temas relacionados con los derechos humanos en el sistema interamericano. Va a hacer recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, sobre todo para que ellos adopten estas medidas que contribuyan a la promoción y a la garantía de los derechos humanos. Y por otro lado también va a poder requerir que tomen algunas medidas cautelares que están en el reglamento y que ya vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Corte? Porque hasta el momento habíamos visto de la Comisión, y ahora vamos a ver de la Corte. La Corte aplica e interpreta los instrumentos, ¿sí? Y va a tener 2 funciones, esto me parece interesante que lo podamos resaltar. Por un lado va a tener una función contenciosa, ¿sí? Contenciosa jurisdiccional. ¿Qué significa contenciosa jurisdiccional? Que va a hacer, la Corte va a oficiar, por supuesto, con su carácter jurisdiccional y va a emitir sentencias. ¿Está? Ahora, en la función consultiva, lo que debe hacer no es emitir sentencias, sino que cualquier Estado, cualquier Estado que sea miembro de la Organización de Estados Americanos, o inclusive la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede presentar ante la Corte solicitando la interpretación de alguna de las normas. Por eso vemos que la Corte va a tener una doble función. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una doble función. Por un lado, la función contenciosa, donde va a emitir sentencias, y por otro lado, una función consultiva, donde va a emitir opiniones consultivas. ¿Sí? Es decir, que puede interpretar tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como otros tratados del sistema interamericano. Tanto la Comisión como la Corte tienen una tarea fundamental y es la de contribuir al desarrollo progresivo de los derechos humanos
haciendo respetar y garantizar a los estados los derechos consagrados en los instrumentos internacionales. Ahora, ¿qué es esto de respetar? Respetar es reconocer el límite constitucional y legal al accionar del Estado, la adecuación al sistema jurídico y la implementación de un sistema de garantías. ¿Sí? Y por otro lado, esta garantía de que habla, cuando hablamos de garantía, este artículo que hace referencia al respeto y a la garantía tiene que ver con cumplir las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y la posibilidad de reparar el daño. Y finalmente la tercera obligación que tienen tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana es la de imponer a los diferentes estados el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos reconocidos. Es decir, que no solamente debe hacer respetar y garantizar, sino que tienen que adoptar todas las medidas necesarias tendientes a hacer efectivos los derechos, como nosotros veíamos en el control de convencionalidad. ¿Está? Esto de adoptar otras medidas. Esas otras medidas tienen que ver precisamente con esto, con que los estados adopten diligencias tendientes a hacer efectivos los derechos humanos, no solamente con estas garantías de respeto y garantías, ¿sí? Es decir, que el ejercicio de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana, es hacer respetar, hacer garantizar y hacer adoptar medidas. Esa es la labor llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus competencias. Ahora, respetar, garantizar y adoptar medidas no solamente tiene que ver con no incurrir en estas conductas violatorias a los derechos humanos, sino también llevar adelante medidas, acciones positivas para que estas personas que están sujetas a la jurisdicción puedan ejercer y gozar de estos derechos fundamentales. Una vez más, recordando esta doctrina del control de convencionalidad a la que hacíamos referencia en las clases anteriores, precisamente tienen que ver con hacer, adoptar, no solamente que cada uno de los estados adopten, sino que dentro del estado deberán todos los órganos garantizar y adoptar todas las medidas tendientes para hacer efectivos los cumplimientos de los mandatos convencionales. ¿Está? Ahora, ¿cuándo un Estado va a ser responsable ante el concierto internacional? Que es lo que nos interesa, porque si nosotros, a partir del principio de subsidiariedad, pasamos hacia la instancia jurisdiccional de materia internacional, tenemos que tener en cuenta cuándo un Estado va a ser responsable, y para eso volver a las primeras clases cuando señalábamos que solamente es el Estado el que va a poder ser responsable ante el concierto internacional por una violación a un derecho humano, ¿sí? Respecto a esta responsabilidad de los Estados, se entiende que el derecho internacional establece un conjunto de obligaciones a las que deben someterse los Estados, ¿sí? Quienes deberán responder ante su incumplimiento. Este responder, ustedes recuerdan que la palabra responsabilidad viene del latín respondere, ¿sí? Este responder ante el concierto internacional, ¿con qué va a tener que ver? Y nosotros vamos a ver que la resolución 56/83 de la Asamblea General del año 2001 estableció específicamente cuáles son los requisitos para que un Estado incurra en responsabilidad internacional. Y estos son, por un lado, que el acto, hecho o omisión sea atribuible a un Estado, conforme las pautas de responsabilidad de los Estados que habíamos visto previamente, y que ese hecho, acto o omisión, constituye una obligación de carácter internacional. En ese caso, el Estado podrá ser o será pasible de responsabilidad internacional. ¿Sí? Ahora en particular vamos a ver las singularidades de cada una, de la Comisión y luego de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerden que habíamos hablado de un procedimiento ante la Comisión, y esta Comisión era parte, ¿sí? Era uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos, y podemos entender que este es un órgano destinado a verificar si los Estados cumplen o no con los postulados del sistema interamericano, cuál es el alcance de los actos legislativos internos, es decir, se adecúan su normativa o no
de conformidad al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por otro lado, cuál es la eficacia que tienen los procesos judiciales para sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Si nosotros miramos esto que dice la Filmina 1, 2 y 3, podemos hacer un parangón y podemos relacionarlo una vez más con la doctrina del control de convencionalidad. Ustedes recuerdan que habíamos hecho referencia en la clase anterior que la doctrina del control de convencionalidad específicamente tiene que ver, en el caso Hellman contra Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que no solamente los jueces deben velar por el cumplimiento del efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta su objeto y fin, sino que deben hacerlo todos los órganos del aparato estatal. Es decir, si nosotros vemos 1, es Poder Ejecutivo, 2, Poder Legislativo, y 3, finalmente, por supuesto, Poder Judicial. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones, ¿sí? Tiene una función principal que es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos los países miembros, y también tiene estas funciones generales a las que habíamos hecho referencia, que son, entre otros, y nosotros lo podemos ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, estimular la conciencia de los derechos humanos en los países de América, hacer recomendaciones a los países de los miembros de la Organización de Estados Humanos, de Organización de Estados Americanos al respecto de la adopción de medidas que contribuyan a los derechos humanos, realizar visitas in loco, como habíamos visto, recibir, analizar e investigar peticiones individuales que aleguen violaciones a los derechos humanos, y esto nos parece que es una de las funciones esenciales que va a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto va a poder solicitar opiniones consultivas a la Corte. Recuerden que habíamos dicho que la Corte Interamericana tiene una función contenciosa y una función consultiva, y en esa función consultiva podía recibir consultas precisamente no solamente de los Estados miembros, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a hacer referencia, también dijimos que no solamente está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos el funcionamiento de la Comisión, sino también en el reglamento, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 41 de la Convención respecto de las funciones y del procedimiento? Deben actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en el ejercicio de su autoridad, de conformidad con los dispuestos en los artículos 44 y 51 de esta Convención, ¿sí? Y que hace referencia específicamente al trámite de las denuncias, ¿sí? Estas denuncias de carácter individual, ¿sí? Estas denuncias ante la Comisión se pueden hacer de manera individual o de manera global. Lo único que nosotros vamos a ver ahora son las denuncias de carácter individual. Si estas denuncias de carácter individual van a concluir ya sea con un informe dirigido al Estado para que cese la violación expuesta, en el caso de que así se determine, o por otro lado se puede remitir el caso a la Corte Interamericana. ¿Sí? Es decir, que cuando finaliza el conocimiento de esa denuncia, lo que hace es, se va a concluir con un informe dirigido al Estado, si es que se ha determinado que el Estado ha vulnerado un derecho, porque en el caso de que no se determine que el Estado haya vulnerado un derecho, por supuesto que directamente se archiva, pero la otra posibilidad es que en el caso de haber efectivamente comprobado que un Estado vulneró un derecho humano y es responsable, podría llegar a ser responsable ante el concierto interamericano, es que la Comisión Interamericana podrá también decidir elevar el caso a la Corte, ¿sí? Hay denuncias ante la Comisión que pueden ser situaciones individuales o situaciones globales. Es decir, las únicas que nosotros vamos a ver son las situaciones individuales, por eso salto la filmina anterior y vamos a analizar en particular únicamente lo que tiene que ver con estas denuncias individuales, que actualmente son el mecanismo más importante de protección de los derechos humanos previstos en la Convención Americana, y hay un nuevo reglamento de la Convención, un nuevo reglamento de esta Comisión Interamericana que va a establecer específicamente cuál es el procedimiento, ¿sí?
procedimiento de comunicaciones individuales son un mecanismo de información individual y no le permiten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar decisiones sobre el caso en cuestión, ¿sí? Solamente pueden acceder a la información acerca de las violaciones de esos derechos y van a participar parcialmente en procedimientos de conciliación o de otros mecanismos de solución, que ya vamos a ver todo lo que es solución amistosa ante el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando nosotros vemos las comunicaciones individuales, tenemos que tener en cuenta esto que, por ejemplo, dicen Rey Cantori y Rey Anaya, cuando en su libro Medidas Provisionales y Medidas Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señalan que, en realidad, la finalidad de la Comisión es fundamentalmente la de conciliar el derecho de las víctimas con el deber del Estado. El que producía la violación debe otorgar una reparación suficiente. ¿Sí? Bueno, las observaciones in loco, y vamos a ver los procedimientos para casos individuales, ¿sí? Vamos a encontrar comunicaciones individuales específicamente en el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas comunicaciones interestatales y denuncias individuales, ¿quiénes pueden hacerlo? Pueden hacer los estados que sean parte en la Convención Americana, bajo el esquema de la Convención Americana de Derechos Humanos, o hay algunos países que simplemente integran la Organización de Estados Americanos bajo el esquema de la Declaración Americana de Derechos Humanos y no bajo el esquema de la Convención Americana. Entonces, en particular, les aclaro acá que vamos a estudiar únicamente el procedimiento respecto a los estados que sean parte en la Convención, y eso es algo que se exige en el artículo 1.1 de la misma, ¿sí? El procedimiento para las denuncias individuales. Si nosotros vemos el esquema, vamos a ver algunas cuestiones de competencia, cuáles son los requisitos, vamos a ver los trámites que hay para las peticiones, la solución amistosa, cuál es la naturaleza de los informes que vamos a tener, y cómo se puede someter el caso ante la Corte, los efectos jurídicos de los informes, y cuáles son los mecanismos de seguimiento o estos mecanismos de supervisión de cumplimiento. Cuestiones de competencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la competencia? Tenemos que ver que hay diferentes niveles, ¿sí? Por la persona, por la materia, por el tiempo y por el lugar. Es decir, que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recepta una petición, lo primero que va a hacer es mirar si es competente o no es competente para entender en ese asunto, ¿sí? Que es lo que es, como nosotros vimos en las primeras clases acerca de cómo se lee una sentencia, nosotros mirábamos que lo primero que hace un tribunal cuando recibe una causa es advertir si es competente o no es competente. Bueno, pues ¿cuáles son los niveles de competencia que va a mirar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Son estos, ¿sí? Personas, materias, tiempo y lugar. En razón de las personas, tiene que ver con una legitimación activa y una legitimación pasiva. La legitimación activa tiene que ver con quien, si peticiona, está habilitado para hacerlo, es decir, si es una persona, un grupo de personas, o si es una organización no gubernamental que esté reconocido en alguno de los estados americanos. ¿Está? Y si es la legitimación pasiva, tenemos que ver con que si quien es denunciado, o sea el Estado, es un Estado que ya haya firmado la Convención Americana de Derechos Humanos o simplemente es parte de la Organización de Estados Americanos. Ahora, esta legitimación activa, nosotros continuando con esta cuestión de competencia en razón de la persona, esto era lo que les decía, que corresponde a cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental. Y hay una amplia legitimación procesal, en tanto puede denunciar incluso quien no tenga un interés personal en el asunto o no se haya vinculado con la víctima. Es decir, no solamente la víctima es quien podrá hacer esa denuncia, sino que hay otras personas que también lo pueden hacer, ¿sí? Víctima y denunciante pueden ser diferentes. Ahora, esta legitimación pasiva, ¿actos de quiénes pueden ser? ¿Sí? De cualquier persona, es decir, por supuesto, cualquier persona que ejerza una responsabilidad estatal o de otros agentes que se encuentren vinculados al Estado o particulares que actúan con la aquiescencia del mismo. Esto es, como ya vimos, quiénes son responsables
o quienes pueden llegar a generar una responsabilidad internacional para el Estado. Eso es respecto de las personas. Ahora vamos a ver la materia. También mira entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando recibe una denuncia individual si la materia que se está presentando es parte o no de su competencia. Es decir, si el conflicto traído o presentado ante la instancia interamericana tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos o con otros instrumentos, como son la Declaración Americana, como es el protocolo de la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte, o a la Convención Interamericana para sancionar y prevenir la tortura, o la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará, o si es dentro del protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales, como habíamos dicho, el protocolo de San Salvador, o si hay alguna otra materia en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera entender, siempre de carácter interamericano, recuerden esto, ¿sí? Entonces, ya vimos respecto de las personas, esta legitimación activa y pasiva, vimos también en razón de la materia, es decir, cuando se vulnere ciertos derechos contenidos en ciertos instrumentos interamericanos, y ahora vamos a ver esta cuestión en razón del tiempo. Esta competencia en razón del tiempo tiene que ver con el momento en el que el Estado ratificó el tratado, ¿sí? Es decir, que si existe un hecho producido con anterioridad a la ratificación del tratado por parte del Estado, no podrá ser materia o no podrá ser objeto de revisión por parte de la Comisión Interamericana, salvo que nos encontremos ante un hecho continuo. Si es un hecho continuo, sí podrá ser si es que esta continuidad se produjo con posterioridad a que el Estado haya ratificado ese tratado, ¿sí? Y finalmente, en razón del lugar, que tiene que ver con la jurisdicción y no con el territorio, es decir, que será procedente la denuncia siempre que el individuo damnificado se encontrare bajo la jurisdicción del Estado. ¿Está? Esto, otra vez más, recordando el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece estos derechos a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. ¿Está? Ahora, una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que por la competencia en razón de las personas, de la materia, del tiempo y del lugar o jurisdicción, sería competente, una vez que se han salvado esos obstáculos, es que va a pasar a la parte formal, es decir, hay ciertos requisitos para considerar estas peticiones, ¿sí? Tiene que ver con requisitos esenciales, tanto de quien firma la petición, como de la víctima, si es que ella no es la misma que presenta la petición. Y ustedes van a ver acá, por supuesto, como cualquier tipo de denuncia, tiene que existir el nombre, la profesión, domicilio, firma, y el nombre de la víctima, por supuesto, sí va a ser diferente a la del denunciante. Está. Un requisito formal, fundamental, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considere estas peticiones, por supuesto, tiene que ver con el agotamiento de la jurisdicción interna y lo que nosotros hacíamos referencia al principio de la clase y que tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Es decir, y lo establece el artículo 46, inciso A de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando establece que para considerar esas peticiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá que advertir que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, ¿sí? Ahora, estos requisitos para considerar las peticiones, por ejemplo, el agotamiento de la jurisdicción interna, ¿de qué hablamos? Es una franquicia a favor del Estado. ¿Por qué? Porque, una vez más, el Estado como principal garante o principal
responsable del efectivo ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos sujetos a su jurisdicción, es que deberán primero intentar salvaguardar y sancionar o reparar sancionar a los responsables y reparar el daño hacia el interior. Ahora, una vez que eso no puede ser, recién es que se activa esa instancia jurisdiccional supranacional, ¿sí? Entiende también que este agotamiento de la jurisdicción interna beneficia la subsistencia del sistema, que sería colapsado si todas las violaciones pudieran ser expuestas directamente, y se debe intentar previamente la reparación en el derecho interno del Estado denunciado, que era lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿siempre hay que agotar la jurisdicción interna o hay algunas excepciones? Y la verdad es que este agotamiento de la jurisdicción interna tiene ciertas excepciones. Estas excepciones también establecidas en ese artículo tienen que ver con, en primer lugar, si no existe en el Estado el debido proceso legal, es decir, ahí sí se puede pasar directamente a la instancia jurisdiccional interamericana, o que existiendo estos recursos del proceso legal no se hayan permitido el acceso a ellos, o que permitiéndose el acceso a ellos no se los haya permitido agotar, o que habiendo accedido a esos recursos se verifica un retardo injustificado en poder resolver esas situaciones. Entonces, en cualquiera de estos casos, nosotros que vamos a encontrar estas excepciones al agotamiento, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá advertir excepciones y de todas maneras admitir el caso, aunque no se hayan agotado todos los recursos internos. Ahora, ¿en qué momento se puede presentar la denuncia? ¿En cualquier momento? Y en realidad nosotros conocemos que para admitir la denuncia debe ser presentada dentro de los 6 meses a partir de la fecha en que la persona presuntamente lesionada ha sido notificada de esa decisión definitiva que agota los recursos internos. Pero, ¿y si estamos en alguna de las causales de excepción donde no vamos a tener esa decisión definitiva que agota los recursos internos? Sí vamos a poder entonces presentar en un plazo prudencial. Está que no vamos a necesitar 6 meses porque, por ejemplo, si estamos frente al retardo injustificado en su resolución, no vamos a poder contar desde ninguna fecha esos 6 meses. Entonces, ante el retardo injustificado en resolverlos, precisamente por ser excepción, no vamos a encontrar estos 6 meses. Entonces, este procedimiento, si se cumplen con todos estos requisitos formales a los que hacíamos referencia, se inicia la etapa de la admisibilidad, ¿sí? Ante la Comisión Interamericana vamos a encontrar una etapa oral y una etapa escrita, y esa primera etapa tiene que ver con correr traslado, esto que nosotros conocemos en el derecho procesal clásico, que habiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibido esos escritos, se va a correr traslado al Estado, y el Estado le debe informar, es decir, que va a tener un tiempo prudencial para darle una respuesta, ¿sí? Esta primera etapa, que nosotros hacemos referencia a los traslados de información, tiene que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad del artículo 47, establecido en este artículo 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, cuando se llega al fondo de la cuestión, es decir, a lo que nosotros nos conocemos como fondos, reparaciones y costas, en este caso va a ser el fondo de la cuestión, hay 2 artículos que va a poder tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decidir si eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dándole mayor tiempo al Estado para que cumpla con las recomendaciones que le va a hacer. ¿Está? Ahora, esto hay que saber que en cualquier etapa, tanto del procedimiento ante la Comisión como del proceso ante la Corte, se puede dar una solución amistosa, que ya la vamos a estudiar en particular, pero es necesario saber que están. Nosotros vamos a encontrar en el artículo 48, inciso F, y el artículo 49 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo procedimiento también va a estar establecido en los reglamentos de estos órganos, ¿sí? Ahora,
¿Cómo es el trámite de estas peticiones? Una vez aceptada la denuncia, es decir, que ya pasamos todos estos requisitos formales, se va a iniciar un procedimiento contradictorio. ¿Entre quién? Entre quien presentó, es decir, el denunciante, y el Estado al que se denuncia, ¿sí? Y la comisión va a actuar como director del intercambio de información entre ambos. Es decir, que si nosotros lo podríamos graficar como una pirámide, en esa pirámide estaría, en el vértice arriba estaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigiendo ese procedimiento, y por un lado el Estado, y por el otro lado los peticionarios o las víctimas, ¿sí? Ahora, estas etapas del procedimiento las vamos a encontrar a partir del artículo 48, donde vemos una solicitud de información al Estado, y después, cuando se inicia el verdadero contradictorio, una etapa oral. Por eso les decía que vamos a tener una etapa escrita primero, cuando el Estado va a contestar esa petición que se había presentado por los denunciantes, y después una etapa oral, y es en esa etapa oral donde también pueden constituir ciertas pruebas, ¿sí? Bueno, hay una etapa primaria que les hacía referencia a esta etapa informativa, a partir del cual la comisión va a decidir al respecto de la admisibilidad o no del asunto, corriéndole traslado por igual plazo al Estado. Una vez que el Estado contesta ese traslado, la comisión va a proceder a examinar el asunto, ¿sí? Y en ese caso, la misma comisión va a poder presentar una visita in loco. Son estas visitas que nosotros habíamos visto, que son una de las funciones que realiza la Comisión Interamericana, es decir, va a poder acercarse al Estado para advertir cuáles son las situaciones que se estaban planteando, ¿sí? Y después vamos a encontrar una etapa oral, les decía, después de la etapa informativa o escrita, vamos a encontrar una etapa oral, donde si bien no existe propiamente esta etapa oral, se pueden o existe la posibilidad de celebrarse audiencias. Estas audiencias, si se llevan adelante, son de carácter públicas, y siempre tienen que ser solicitadas por lo menos con 1 mes y medio de anticipación. Ahora, ¿qué es la solución amistosa? Y es uno de los mecanismos que nosotros habíamos visto, y lo vamos a ver también en la parte de reparaciones. La comisión se va a poner a disposición de las partes para que ellas puedan llegar a una solución amistosa. ¿Qué le permite al Estado esta solución amistosa? Evitar que este asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien va a poder decir que el Estado es infractor y es responsable ante el concierto internacional. Fíjense acá, simplemente les traigo unas estadísticas acerca de las soluciones que hubo sobre 1.376 casos, solamente 4 llegaron a una solución amistosa. Y este es uno de los ejemplos que ya les voy a mostrar. De solución amistosa, pero cuando veamos la parte de reparación y solución amistosa, para ver cómo nuestro país, en uno de los casos, ha podido llevar adelante esta solución. Transcurrido el procedimiento sobre el fondo, si se determinó que no existe una violación, entonces se realiza un informe y se transmite a las partes, ¿sí? Ahora, si se determina que existe violación, se pueden realizar 2 informes, uno preliminar y otro informe definitivo. ¿Cuál es este informe preliminar? Es el que está establecido en el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que va a incluir proposiciones, recomendaciones al Estado, y por supuesto le va a dar un plazo al Estado para que cumpla, ¿sí? Y este informe preliminar se va a notificar solamente a las partes, es decir, ¿a quién? Al Estado y al peticionante, ¿sí? Y el Estado en 1 mes podrá dar su opinión respecto del sometimiento del mismo ante la Corte Interamericana, o inclusive la propia parte peticionaria también lo podrá hacer. Ahora, este es el informe preliminar que solamente se va a notificar a las partes que estaban ante la Comisión Interamericana. Recuerden que les dije, si hacíamos una pirámide, la Comisión Interamericana iba a estar en el vértice dirigiendo este procedimiento, ¿sí? Y solamente iban a ser publicado ese informe preliminar a las partes que estaban ante ese procedimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros encontramos con el informe definitivo? Es que transcurridos esos 3 meses de ese informe preliminar, sin que se haya solucionado el conflicto,
y sin que la comisión haya decidido someter el caso a la Corte, en ese informe la comisión va a expresar su opinión, conclusiones y recomendaciones, y ahí va a poder indicar un nuevo plazo para que el Estado cumplimente una vez con las mismas. Ahora, este informe definitivo sí va a ser publicado, no solamente para las partes, sino que este informe definitivo va a ser publicado a todos los miembros del sistema de la Organización de Estados Americanos. ¿Y esto por qué se hace? Se hace para que todos los estados sepan que hay un estado que ha vulnerado esos derechos y que, habiéndole dado a la Comisión Interamericana un plazo para su cumplimiento, no lo hizo. ¿Está? Ahora, ¿cómo hace la Comisión Interamericana para someter el caso ante la Corte? Si el Estado no cumple con esas recomendaciones, la Comisión va a decidir si remite o no el caso a la Corte. Solamente a través de ese informe preliminar. Es decir, si la Comisión Interamericana advierte que el Estado no cumplió con el informe preliminar, puede elevar el caso, ¿sí? Ahora, el Estado también siempre tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de la remisión del caso a la Corte si demuestra verdaderamente su voluntad de implementar esas recomendaciones. Ahora, sí o sí, es decir que siempre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de establecer cuáles son las razones o las justificaciones que ameriten que el caso se eleve a la Corte, ¿sí? ¿Qué elementos tiene que considerar la Comisión Interamericana para elevar el caso a la Corte? Primero, ¿cuál es la posición del peticionario? Es decir, si él quisiera o no ir a un caso ante la Corte. Ninguno de estos de manera definitiva, ¿está? Pero sí tendría que ver la naturaleza y la gravedad de la violación, la necesidad de aclarar o desarrollar la jurisprudencia, el efecto de la decisión que pueden tener en los países miembros, y por supuesto la prueba de que disponga. ¿Cuál es el efecto jurídico que va a tener este informe? ¿Sí? Nosotros podemos ver que, y tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, y es acerca de la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional. ¿Son obligatorios el cumplimiento de los informes por parte de la Comisión Interamericana a nuestro país, por ejemplo? Y entonces entendemos, como dicen nuestros autores, que en un principio las recomendaciones carecían de esa obligatoriedad al interpretarse simplemente como modo de sugerencia o indicación, ¿sí? Pero desde 1997 la Corte estableció que las recomendaciones indican sugerencias obligatorias, toda vez que si un Estado ratifica un tratado, tiene por supuesto la obligación de aplicar los mejores esfuerzos para el cumplimiento de esos fines, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace la Comisión para ver si un Estado cumple o no cumple con las recomendaciones? Y tiene diferentes mecanismos de supervisión o mecanismos de seguimiento. Cuando una vez vencido el término otorgado al Estado en el informe definitivo, la Comisión va a poder supervisar el cumplimiento de esas recomendaciones a través de diferentes métodos. Por ejemplo, le puede pedir informe a los estados, puede volver a celebrar audiencias, o puede hacer visitas en loco de cualquier manera que considere la Comisión oportuna. Hay mecanismos cautelares para casos urgentes, de la misma manera que nosotros conocemos las medidas cautelares en el sistema procesal clásico, nosotros nacional también lo vamos a conocer en el sistema internacional. Y estas medidas cautelares para casos urgentes las encontramos en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, y que sirven para adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables, ¿sí? Medidas, por supuesto, de carácter extraordinarias de protección requeridas por la urgencia y la gravedad de una situación. Estas medidas cautelares tienen base extraconvencional, es decir, no están en la Convención Americana de Derechos Humanos. Las que sí están en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya vamos a ver, son las provisionales, y esas pueden ser dictadas únicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más no por la Comisión. Y ahora sí, habiendo terminado esta primera parte que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quiero saber si tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá, y si no, seguimos. Ahora sí, vamos a continuar, después de haber hecho un pequeño recreo, con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Habíamos visto todo lo que tiene que ver con Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, este organismo que va a emitir recomendaciones o que va a emitir informes de carácter cuasi jurisdiccional, para así ahora comenzar a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener un proceso, ¿sí? Habíamos dicho un procedimiento ante la Comisión y un proceso ante la Corte. Este proceso va a tener una naturaleza jurisdiccional y va a garantizar a las partes el derecho de defensa en juicio respetando los principios del debido proceso legal y convencional. Ahora, ¿cuál sería el Código Procesal Internacional a partir del cual va a conocer la Corte Interamericana en cada uno de sus procesos? Por un lado, el reglamento de la Corte, ¿sí?, que va a integrar a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de la Corte. Ellos dos van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como Código Procesal Internacional. Es decir, que para saber formas y procedimentales y requisitos en particular, tendríamos que ir al reglamento y al estatuto, que son documentos aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, ¿cómo se puede someter entonces el caso ante la Corte Interamericana? Como habíamos visto, la Comisión o el Estado interesado pueden elevar el caso a la Corte si las partes no llegaron a una solución amistosa, ¿sí?, durante el acuerdo, o si transcurridos 3 meses desde que el informe definitivo se hubiera notificado al Estado, sin que hubiera solucionado el tema de la denuncia. ¿Está? Este procedimiento ante la Corte Interamericana establece que pueden presentarse ante la Corte aquellos casos que hayan terminado con el informe del artículo 50 y el Estado no haya realizado las acciones que reviertan la situación, se refieran a Estados que han aceptado la competencia contenciosa y se refieran a vulneraciones de derechos humanos establecidas en tratados interamericanos que reconocen en esta facultad de hacerlo. Es decir, que cuando hablamos de este informe del artículo 50, estamos hablando del informe preliminar. Está este procedimiento ante la Corte, vamos a encontrar que hay un proceso de admisibilidad de la denuncia, con el traslado a las víctimas y al Estado para que presente sus alegatos, y el Estado podrá presentar sus excepciones preliminares, ¿sí? Cuando advierte el tratamiento de fondo, también se va a discutir sobre la existencia o no de las violaciones a los derechos humanos, y se va a dictar sentencia en la cual se puede también hacer una resolución sobre cuáles son las reparaciones, o se podrá hacer eso en una sentencia aparte. ¿Está? Durante el proceso también es factible la solución amistosa, y para eso se van a desarrollar audiencias, en donde se van a producir las pruebas y los testimonios ofrecidos. ¿Está? Es decir, que este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener una parte que es oral y una parte que es escrita. Ahora, ¿hablamos de sometimiento o de elevación? Elevación por parte del Estado y sometimiento por parte de la Comisión. Es decir, ¿quién puede elevar, quién puede someter un caso ante la Corte? Podrá hacerlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la Comisión posee facultad para decidir cuáles son los casos que merecen elevarse a la Corte. Ahora, una vez más en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a filtrar una vez más la competencia, ¿sí? Recuerden que en este sistema interamericano de derechos humanos primero filtraba la competencia la Comisión, y ahora va a filtrar la competencia la Corte Interamericana, es decir, va a hacer un test para saber si estos criterios en razón de la persona, de la materia y del tiempo, fíjense que acá no se hace lugar a la jurisdicción o al lugar, porque eso ya se estableció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estos criterios van a ser diferentes a los que tenga
la Comisión Interamericana. Es decir, que la competencia ante la Corte va a ser evaluada por 3 cuestiones en particular, y que son en razón de la persona, de la materia y del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué van a ser diferentes? Porque en este caso la competencia en razón de la persona tiene que ver con no solamente haber ratificado la convención. ¿Se acuerda que antes habíamos establecido, cuando hacíamos referencia a lo que es Comisión Interamericana, que esa competencia era haber ratificado la convención, y había una, en razón de la persona, hacíamos referencia a una persona o a una legitimidad activa y una legitimidad pasiva. Acá cuando hablamos del Estado entendemos que no solamente debe haber ratificado la convención, sino también debe haber aceptado el sometimiento a la jurisdicción y a la competencia de la Corte, ya que eso es requisito indispensable para estar en juicio. ¿Está? Ahora, esta competencia en razón de la persona. Hay un reglamento que se modificó en el año 2000, donde se le reconoce el derecho a intervenir a la víctima en carácter meramente procesal, una vez que esa demanda fuera admitida por la Corte. ¿Está? Y ya no hablamos más de demanda, sino de sometimiento del caso. ¿Está? Esto es respecto de las personas, ¿sí? Ahora, a partir de una reforma que hubo en el año 2009, la comisión, si ustedes recuerdan, yo les había hablado de si tendríamos que representar con un triángulo gráficamente cómo sería el procedimiento ante la comisión y cómo sería el proceso ante la Corte. Pues, en el proceso ante la Corte va a estar, en el vértice, ahora va a estar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en uno de los lados va a estar la víctima y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a actuar como una especie de ministerio público. ¿Está? Y por el otro lado va a estar, por supuesto, el Estado. Entonces quedaría conformado en el vértice de la Corte Interamericana, y de un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la víctima, en el caso de que quisiera estar representada aparte, y frente a ellas estaría, frente a la Comisión Interamericana y a la víctima, estaría entonces el Estado. De esa manera quedarían organizados cuáles son los sujetos frente a este proceso interamericano, ¿sí? También existe esto que yo les comentaba, el defensor interamericano, cuya función es actuar en los casos en que las presuntas víctimas no posean representación legal acreditada, y después va a evaluar la competencia en razón de la materia. Estas disposiciones que van a estar establecidas en el artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y aparte no solamente va a mirar la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que ahora también en razón de la materia la Corte Interamericana puede advertir otros tratados de derechos humanos. ¿Está? Desaparición forzada de personas, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, en esos también, ¿sí? Y la competencia en razón del tiempo tendrá que advertirse 2 momentos. La aceptación de la competencia de la Corte, es decir, si el Estado se sometió a su jurisdicción, y la ratificación de la Convención Americana de otro tratado cuya violación se invoca, que generalmente suelen ser en el mismo momento, y finalmente el momento en que se produjeron los hechos. Entonces tendrá que ver esto. Si se aceptó y se ratificó en el mismo momento, y cuándo se han producido los hechos. ¿Se puede presentar excepciones preliminares? ¿Quién va a presentar las excepciones preliminares? Por supuesto que siempre lo va a hacer el Estado, ¿sí? Va a permitir a la demandada presentar ante el tribunal las defensas relativas a la ausencia de presupuestos procesales. Estas excepciones preliminares que nosotros conocemos acá, en el derecho procesal clásico nacional, de la misma manera se pueden presentar estas excepciones preliminares a nivel internacional, ¿sí? Lo que nosotros conoceríamos acá, por ejemplo, que se puede presentar una falta de agotamiento de la jurisdicción, una incompetencia del tribunal, extemporaneidad en la demanda, cuestiones que no van a permitir llegar al fondo de la cuestión, sino cortar al inicio esta presentación. Sí, son las excepciones preliminares. ¿Cuáles son las reglas generales del proceso? Y bueno, vamos a encontrar algunas cuestiones, y esto también lo vamos a ver tanto en el reglamento como en el estatuto, cuáles son los idiomas oficiales, cuáles son las representaciones procesales que tienen que tener, esto que les decía, la comisión y las partes por un lado y el Estado por el otro, los cómputos, cómo se van los plazos, cómo se van a computar,
Los plazos van a ser perentorios en días sucesivos sin interrupciones, por meses calendario. Ahora, por ejemplo, una novedad es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos suspendió todos los plazos en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Directamente los plazos están suspendidos. Y la formalidad de los escritos, como nosotros estuvimos viendo, tanto en la página de la Comisión como en la página de la Corte, en estos sitios oficiales, permiten evaluar cuáles son las formalidades de estos escritos, y hay plantillas inclusive que pueden ser rellenadas. Recuerden que para llegar a la Corte, sí vamos a necesitar en ese caso un patrocinio, sí, una representación procesal. ¿Cuál va a ser el proceso ante la Corte? Va a tener una etapa que es escrita, y después va a tener una etapa que es oral o de las audiencias que son públicas. Y lo que tiene que ver con prueba me parece muy interesante porque la apreciación va a respetar la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes, ¿sí? Y finalmente hay un procedimiento final que serían alegatos, pero de manera escrita, porque sin perjuicio de los alegatos orales también tienen la oportunidad de hacerlo por escrito. ¿Se puede finalizar antes el proceso ante la Corte? Sí, se puede finalizar antes a través de finalizaciones anticipadas del proceso, que también las conocemos nosotros del proceso clásico nacional, por ejemplo el desistimiento, por ejemplo el allanamiento, o por ejemplo la solución amistosa, también son finalizaciones anticipadas, lo que nosotros conocemos tal vez como finalización anormal del proceso, es una finalización anticipada. El desistimiento, ¿quién lo puede hacer? Solamente lo puede hacer la víctima, puede desistir. ¿Quién se va a allanar? Se va a allanar la demandada, que es el Estado, y la solución amistosa, esto que ya vimos, cuando las partes llegan a un común acuerdo. ¿Cuáles son las medidas provisionales? Recuerden que habíamos hablado ante la Comisión Interamericana de medidas cautelares. Esas medidas cautelares que solamente estaban en el reglamento de la Comisión. En cambio, nosotros ahora vamos a hablar de medidas provisionales, que estas medidas provisionales sí ya van a estar establecidas o contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Está? Y estas cautelares o provisionales, ya sean las cautelares de la Convención Americana, perdón, las cautelares que están en el reglamento de la Comisión, o las provisionales que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, son medidas urgentes que tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales en graves riesgos, de la misma manera que nosotros lo conocemos en el proceso clásico. Y hay algunos que dicen que no hay diferencias entre provisionales y cautelares, salvo y que no podrían justificar su distinción científica. Independientemente de eso, nosotros conocemos que las provisionales son las que dicta la Corte y las cautelares son las que va a dictar la Comisión. Ahora sí, sentencia. ¿Cómo es la sentencia de un tribunal interamericano? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ser motivada, es definitiva y es irrecurrible. Esto que es irrecurrible significa que es inapelable. Si es inapelable, ¿puede tener o no algún recurso? Entonces nosotros vamos a ver qué nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Existe la posibilidad de que haya un recurso, pero este recurso, el único recurso disponible es el recurso de interpretación, ¿sí? Lo que nosotros conoceríamos como una aclaratoria. ¿Está? Esto era lo que les decía, para el derecho procesal no sería un recurso propiamente dicho porque no permite modificar la idea del recurso o el objetivo, la naturaleza jurídica que va a tener un recurso es modificar las decisiones, y en este caso no existe ningún recurso disponible para modificar las decisiones del Tribunal Interamericano. Simplemente hay un recurso que se denomina interpretación, y esto es para esclarecer algunos aspectos oscuros, conceptos antiguos, errores de carácter material, lo que nosotros conoceríamos como estas aclaratorias, o estos recursos, entre comillas, de aclaratoria, ¿sí? ¿Cuándo se deberá llevar adelante? ¿Cuándo se deberá presentar? Dentro de los 90 días de notificada la sentencia, es allí donde se puede presentar. Bueno, y acá los invito a recorrer, como lo hicimos al inicio, algunos sitios oficiales de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Está para conocer un poco más acerca de estas cuestiones. Por otro lado, me parece interesante que podemos ver algún tipo de reparaciones pecuniarias
Y esto que dice Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció en algún momento cuando escribió el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI, señaló que donde hay violación sin sanción o daño sin reparación, el derecho entra en crisis como método para asegurar la paz con justicia. Me parece interesante traerlo a colación porque ahora vamos a hacer referencia a las reparaciones, es decir, cuáles son los mecanismos que va a tener el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para llegar a ciertas reparaciones de las violaciones. En la solución amistosa, y recuerden que habíamos visto que esta solución amistosa puede plantearse durante el procedimiento ante la Comisión o el proceso ante la Corte, y comprende aspectos propios de la investigación internacional, la mediación y los buenos oficios, y de naturaleza esencialmente política o diplomática. Y es un proceso no contencioso, como lo habíamos dicho, cuasi jurisdiccional, de carácter voluntario, es informal y es confidencial. Sí o sí van a tener que resolver las controversias sobre los derechos humanos entre el individuo que había solicitado, se había presentado ante la comisión, o un grupo de individuos, y el Estado, o más bien entre dos o más Estados. Pero en general, como habíamos visto, simplemente hasta el momento se han presentado las personas físicas ante el sistema interamericano, y hasta el momento no hay ningún Estado que se haya presentado ante el sistema interamericano solicitándole a la Comisión Interamericana que evalúe si su Estado está conforme o no a la Convención. La solución amistosa, ¿cuándo va a tener lugar? Cuando una vez superada la primera etapa, esa que habíamos visto de admisibilidad de razones de competencia, que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es cuando ella se va a poner a disposición de las partes en este rol conciliador, es decir, va a invitar a las dos partes para que éstas lleguen a un acuerdo sobre el asunto en cuestión. Ahora, esta idoneidad va a quedar supeditada a la aprobación de la Comisión o de la Corte según el caso, es decir, no pueden las partes decidir libremente acerca de cuáles son las obligaciones y las pautas de esta solución amistosa, sino que estas soluciones siempre van a estar sujetas a lo que nosotros conocemos como una homologación. Es decir, hay cuestiones que van a ser de carácter irrenunciables por las partes. La Comisión no solo va a proponer la posibilidad de la solución, sino que también debe aprobarla y vigilar su cumplimiento. Es decir, que va a homologar y después va a hacer la supervisión de esta solución amistosa, ¿sí? Va a retener las facultades de continuar con el trámite litigioso en caso del incumplimiento del acuerdo por parte del Estado denunciado. Es decir, que si se ha arribado a una solución amistosa y después del cumplimiento la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana advierten que no se ha llevado a cabo el acuerdo arreglado, es que podrá continuar el procedimiento o el proceso según donde se haya realizado esta solución. Ahora, esto tiene que ver con las reparaciones en esta solución, y era lo que les comentaba recién. Hay cuestiones que son disponibles por las partes, que son las cuestiones pecuniarias, y hay otras que son indisponibles, es decir, que están fuera del ámbito de la negociación y que deben ser provistas por la Comisión o por la Corte. ¿Sí? Pueden negociar oficiosamente o con algún tribunal constituido a tal efecto, que son los tribunales ad hoc. Pero lo interesante es que hay cuestiones que son indisponibles. Por eso les decía que siempre estas soluciones amistosas van a estar sujetas a homologación y a contralor posterior, y por supuesto a la supervisión del cumplimiento de estos acuerdos. Profe, Sí. por las dudas, ¿usted está pasando Power o yo no los veo? Estoy pasando un Power. Ah, porque no se ve. No se ve, profe, no se ve. Gracias por comentar. Ahora vi a ver por qué no se ve. Después de lo que se terminó la corte, ahí ya no se vio más nada, que es las cuestiones pecuniarias, de eso no se ve Bárbaro, nada. está. ¿Ahora sí pueden ver? Ah, ahí está. Muy bien. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahí está. Les decía, ¿cuáles son algunas de las... No, yo no veo nada.
¿Sí? Sentencias de la Corte Interamericana. ¿Pueden leer? Sí, profe, ¿se ve? Okay. Sí, se ve. No, ahí recién está por compartir la pantalla. Sentencias de la Corte, bueno, en materia de reparaciones, ¿cuáles son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Estas reparaciones, conforme el artículo 63 de la Convención Americana, establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá, si eso fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización en la parte lesionada. Fíjense que esto establece el artículo 63 de la Convención Americana, es decir, que tiene que haber una justa indemnización. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de reparación? Pues lo que nosotros conocíamos cuando ustedes estudiaron algo de reparación es volver las cosas al estado anterior. En realidad, cuando existe una violación a un derecho humano, nunca más podemos hablar de volver las cosas al estado anterior. Piensen por un momento en la vulneración a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, o a cuántos otros derechos, piensen en cualquiera de estos derechos, en la vulneración, e indudablemente podemos admitir que no existe esta posibilidad de volver las cosas al estado anterior. Porque estamos hablando de valores fundamentales. Entonces, en estas sentencias de la Corte, teniendo en miras esta perspectiva, esto que les comentaba recién, vemos que estas sentencias de la Corte están en permanente evolución. Si hay una reparación integral, a diferencia de la Corte Europea, que simplemente hace referencia a una reparación equitativa, y de la Corte Africana, que directamente no tiene jurisprudencia al respecto, ¿sí? ¿Cómo hace nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos? Va a aplicar el principio iura novit curia, ¿sí? Es decir, el juez conoce el derecho. Entonces, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a aplicar todo el derecho y todo lo que tiene que ver con la interpretación que ha hecho la misma Corte acerca de los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, entendiendo que los damnificados son parte en el proceso junto a la comisión. Esto que les decía, si nosotros miramos o podemos graficar desde un triángulo, vamos a ver en el vértice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después, por un lado, a la Comisión Interamericana junto a los damnificados y por el otro lado el Estado. Vamos a encontrar medidas de reparación pecuniarias y medidas de reparación no pecuniarias. ¿Cuáles son estas pecuniarias? Estas que se pueden volver las cosas al estado anterior, es decir, se pueden solventar económicamente, como nosotros encontramos en los procesos clásicos de reparación, daño emergente, lucro cesante, daño moral, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, y les traigo acá una novedad acerca de la Corte Interamericana, que en materia de daños materiales, el tribunal siempre otorgaba la suma solicitada, ¿sí? En la mitad de las causas. Y en cambio, en materia de daños inmateriales, la Corte otorgaba en el 60% de los casos que conoció un monto superior al solicitado por los damnificados. Ahora, no solamente existen ante el sistema interamericano medidas de reparación pecuniaria, sino que también encontramos medidas de reparación no pecuniaria. Y entre esas encontramos algunas de estas medidas, pero que no son todas y que tienen simplemente una diferenciación de carácter meramente pedagógica, como para que nosotros podamos ver cuáles son cada una, medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y de garantía de no repetición. Las primeras, y que tienen que ver con estas medidas de restitución, tienen como efecto inmediato el cese de la violación producida, ¿sí? Es decir, eliminar cualquier tipo de efecto que hayan tenido sentencias en los tribunales nacionales o resoluciones judiciales que se emitieron en violación a las normas del debido proceso. Por ejemplo, concretamente medidas de restitución pueden ser que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al país que ha sido responsable por una violación y que está frente al sistema interamericano, quitar antecedentes penales, volver a juzgar penalmente, conmutar penas, poner en marcha decisiones judiciales ya tomadas, ¿sí? Medidas de rehabilitación. ¿Qué buscan estas medidas de rehabilitación?
van a buscar brindar atención médica, atención psicológica, prestación de servicios jurídicos y sociales tanto a las víctimas como a sus familiares, y la finalidad es restablecer capacidades de distinta índole física, psíquica, inclusive en algunos casos jurídicas. ¿Está? Ahora, estas medidas de garantía de no repetición, ¿con qué tienen que ver? Esto que nos dice la palabra no repetición, para que los hechos no vuelvan a suceder. Entonces, en general, tienen que ver con la implementación de programas de educación en general, en derechos humanos y programas de sensibilización destinados al grupo de personas que ha vulnerado los derechos. Por ejemplo, educación para, en algunos casos, para fuerzas de seguridad, sensibilización de derechos humanos para ciertos grupos que vulneraron estos derechos a partir de los cuales el Estado es responsable, modificación de las condiciones de detención en las prisiones para adecuar a estándares de respeto y garantía, establecimiento de mecanismos para el respeto y garantía en los derechos humanos en condiciones de hospitalización o internación en hospitales, adopción de políticas públicas para niños o adolescentes en conflictos con la ley, registros de personas detenidas para prevenir desapariciones, y lo que me parece muy interesante también, estas medidas de educación no solamente en derechos humanos, solamente para fuerzas de seguridad, sino que inclusive en algunos casos, como ha sucedido en nuestro país, por ejemplo en el caso Fornerón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda o obliga a todo el sistema judicial de la provincia de Entre Ríos a estudiar derechos humanos y en particular todo lo que tiene que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fíjense cómo la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente les dice a nuestros jueces argentinos de la provincia de Entre Ríos, vayan a estudiar. ¿Por qué? Porque esa es una medida de garantía de no repetición, para que nunca más vuelvan a suceder los hechos que nosotros conocemos, sucedidos, por ejemplo, en el caso Fornero. Y medidas de satisfacción, estas son las últimas medidas de reparación no pecuniarias, es decir, que la Corte va a ordenar ciertos tipos de medidas para restablecer la dignidad de las víctimas, ¿sí? Y constituyen la mayor parte de las reparaciones no pecuniarias que han sido otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de estas medidas de satisfacción son realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, como por ejemplo colocar placas en lugares simbólicos, nombrar establecimientos públicos con la identidad de las víctimas, construir monumentos en memoria de las víctimas, publicar las sentencias en los diarios y sitios oficiales, becas de estudios para las víctimas o sus familias, creación de becas con nombres de las víctimas, establecimiento de fondos de dinero para las construcciones comunitarias o garantizar el estudio de una población o de alguna de las víctimas, establecimientos de mecanismos para identificar y entregar a los familiares cuerpos de víctimas y de las masacres, entre otros casos, porque estas medidas de satisfacción realmente son muchas y vamos a encontrar, ¿sí? En estas medidas de satisfacción también vamos a encontrar obligaciones de investigar, de juzgar, creaciones de comisiones de la verdad, reconocimiento de la propiedad de los pueblos indígenas, medidas para garantizar derechos de estos pueblos, creación de bases de datos sobre muertes violentas. Todas estas tienen que ver entonces con la posibilidad de restablecer la dignidad de las víctimas como medidas de reparación no pecuniarias. Está. Ahora, si vemos un avance sustancial en el criterio reparatorio con perspectiva de género que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en particular en el caso, Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero, que es el caso González y otras contra México, y es un caso que nosotros vamos a ver en particular cuando veamos derechos humanos de las mujeres y todo lo que tiene que ver con debida diligencia estatal. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá. Si no, me gustaría mostrarles les decía, en este caso, una medida de reparación Este es un caso que es el caso Greco, en nuestro país, ha reconocido, ¿pueden ver? No sé si estoy compartiendo la pantalla. No, profe. Ok. No todavía. Bueno, ahí les comparto. Ahí está.
Este caso Greco, les decía, esta es una noticia, fíjense, del 4 de marzo de este año, del año 2020, de nuestro país, es de un diario digital que es Chaco Día por Día, y dice, caso Greco después de 30 años, los 3 poderes acuerdan resolverlo. El caso Greco es un caso que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se resuelve mediante una solución amistosa. En esa solución amistosa, entre otras cuestiones, se acordó que la provincia del Chaco, dentro de su poder judicial, incorporaría lo que nosotros hoy conocemos como la Fiscalía de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para evitar que eso no vuelva a suceder. Fíjense cómo acá vemos un ejemplo concreto de una medida de reparación no pecuniaria, porque no es económica para los familiares de la víctima, pero y al ser no pecuniaria, vamos a ver que dentro de ese listado encontramos como garantía de no repetición, ¿sí? Para que no vuelvan a suceder esos hechos, es que se ha implementado una Fiscalía de Derechos Humanos para investigar posibles violaciones. Sí, acá brevemente el caso está explicado en algunos, los hechos del caso están explicados en 4 renglones. Dice, el artesano Juan Ángel Greco, de 24 años, fue detenido el 25 de junio de 1990 por un supuesto estado de ebriedad y fue trasladado a una comisaría de Puerto Vilelas. Allí se produjo un incendio en su celda que le provocó quemaduras graves y fue hospitalizado hasta su muerte a raíz de las heridas el 4 de julio de 1990, y según la denuncia de los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el incendio se produjo en circunstancias no aclaradas y apuntaron a la policía como responsables. Los familiares denunciaron demoras en el traslado al hospital y que el cuerpo fue enterrado sin una autopsia adecuada. Este caso, por ejemplo, llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se resuelve a partir de una solución amistosa, ¿sí? Y después, bueno, fíjense que me llama la atención la noticia, dice, después de 30 años, los 3 poderes acuerdan resolverlo, ¿está? Cuando nosotros vimos que hay una indivisibilidad por parte de los órganos del Estado frente a la responsabilidad internacional, y quien debe responder es el Estado argentino ante la comunidad internacional por algunos de los casos. Acá también les traigo, este es el informe que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001, ¿sí? El caso Juan Ángel Greco, y hace un resumen esta Comisión Interamericana como organismo de la Organización de los Estados Americanos. ¿Sí? Esto es previo a la solución amistosa. Pero me pareció interesante que ustedes lo puedan ver de una manera concreta. La verdad es que hay muchos casos muy interesantes. También se pueden ver las audiencias, algunas audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, me parecía interesante que podamos por lo menos recorrer en estas 2 horas los procedimientos y los procesos más importantes, cuáles son sus aristas y sus recovecos, como así también que puedan tener la información disponible para acceder y recorrer cada uno de estos sitios oficiales. Me dicen si tienen alguna duda o alguna consulta, y si no, bueno, vamos a continuar y les voy a comentar algunas novedades que tenemos respecto de las próximas clases.